Sara Villar y Fernando Zubiaga, somos coordinadores de Otras Miradas del Festival de Cine de Zaragoza. Y simplemente comentar a los que estáis viendo desde casa por el canal de YouTube, en directo a la Mesa Redonda, que podéis participar a través del chat. Una compañera vuestra nos hará llegar esas preguntas y se las haremos llegar a los participantes. A modo de recordatorio también, aunque lo hemos hablado antes con los 4 participantes, mantened el micrófono silenciado cuando vayáis a hablar para evitar que haya voces y el sonido sea bueno. Y bueno, vamos a empezar ya. Bienvenidos a los 4. Os voy a presentar. Él es, que a la derecha es Francisco Llamos, es el director de Grooming. Hola. Es Charo Rodríguez, de la asociación PPTFA, que es, a ver si lo digo de tirón, plataforma de profesionales sobre tratamiento familiar en Andalucía. Más o menos. Y ellos son Lucía Echevarría y Ulises Només, que son miembros de Nafarroa Brigada, la Brigada de Navarra, que fueron voluntarios en Quíos, en Grecia, en un campo de refugiados. Entonces, para iniciar, también contamos con un vídeo que vamos a poner después del director de Teslimat, del último corto que hemos visto. Y para empezar, le doy la palabra a Francisco para que nos cuente pues, un poco cómo surgió el proyecto y qué te removió a contar esta historia. Hola, pues lo primero... perdón, es que tiene un montón de delay y no termino de entenderme bien. A ver, ¿se me escucha? Sí. Ok. Pues bueno, lo primero, me alegra que hayáis podido disfrutar del cortometraje. ¿Qué me movió a llevar a hacer este cortometraje? Pues la verdad que el cortometraje se inició con una idea de hacer un cortometraje de terror. No había ninguna idea de tocar el tema del grooming y demás, pero sí que quería contar una historia sencilla, que estuviese muy bien armada en todos los aspectos y sabía que quería contar una historia de terror de una niña comunicándose con una especie de espíritu. Y luego el cortometraje fue evolucionando y luego me topé con esta idea de tocarle. Yo hacía ya tiempo que la tenía anotada ahí en un blog sobre cosas que me gustaría contar y demás, y una de ellas era el ciberacoso y todo este tipo de historias a través de las redes y demás. Y bueno, ahí pues conseguí darle ese giro sorprendente que tiene la historia y demás. Y así fue como nació todo. La primera versión de guión, es verdad que estaba un poco pasada de tono, porque la temática que toca es difícil, ¿no? Es compleja. Y una de las primeras personas que lo leyó fue mi madre, lógicamente, y ella, pues cuando lo leyó y demás, dijo, puede ser un riesgo hacer un corto como este, ¿no? Entonces me dijo, ¿por qué no te asesoras con alguien que entienda del tema, ¿no? Y ahí fue cuando contacté con Charo y con la plataforma y demás, y bueno, yo creo que ya Charo casi que podría continuar, porque esto ya le pertenece casi más a ella que a mí, ¿no? Y ya se incorporaron en el proyecto asesorando un poquito. Si te parece bien, Charo, pues podrías continuar tú. Sí, bueno, buenas tardes a todos, casi noche. Encantada de estar con todos y con todas en un espacio así, de gente tan interesada por lo social, ¿no? Como en la facultad. Bueno, pues trabajo en los servicios sociales, trabajo en el nivel de calle, con las familias y con familias vulnerables, específicamente con infancia y con familias, y concretamente con el maltrato infantil en todas sus tipologías. Entonces, bueno, cuando Fran me llamó para contarme el proyecto, me lo contó un poquito, yo no entendía mucho ni entiendo mucho de cine, pero bueno, leí el guión y me impactó un montón, La gente que trabajamos en este tipo de ámbitos
ya somos personas bastante sensibles a todo esto, ¿no? Pero cuando lo ves así en un guión de terror, además, como él, sobre todo en la primera lectura, ¿no? Pues era bastante impactante. Entonces me apetecía un montón colaborar, lo trasladé a mi grupo, a mi equipo de compañeros y de compañeras que trabajamos por la protección a la infancia y pensábamos que era una oportunidad, por supuesto, para Fran, para lanzar el proyecto, porque era genial, ¿no? Y además para poder visibilizar a la infancia vulnerable, que desgraciadamente y en los tiempos que corren aún más, pues están viviendo muchos riesgos, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Como Sí, además, no, perdona que te interrumpa, es algo que, bueno, que está como muy escondido, ¿no?, en la sociedad y quien lo padece, que aunque parezca que no, yo cuando tenía la idea de hacer el corto de terror y luego tuve la idea de incorporar esas dos ideas, ¿no?, y demás, pues tuve que hacer un trabajo de documentación y demás, y cuando vi las cifras que se manejan con el tema del grooming, me quedé completamente desolado, ¿no? Y lo que quería comentar era eso, ¿no? Que es tremenda la cantidad de gente que sufre por esto y está como muy escondido, porque lógicamente nadie quiere darle, que no es algo de lo que uno quiera hablar, lógicamente, ¿no?, cuando sufre este tipo de problemas, ¿no? Efectivamente, y luego en el ámbito de la realidad, ¿no?, que muchas veces decimos que la realidad supera la ficción, ¿verdad? Y es que efectivamente es así, y las menores y los menores que sufren este tipo de delitos, que son víctimas de este tipo de delitos, pues, bueno, pues se ven en un periplo jurídico muy costoso, muy, muy difícil. Algunas, bueno, muchísimas de ellas abandonan a mitad de los procesos y verdaderamente es un problema bastante serio, ¿no?, el del grooming. Tanto a Francisco como a Charo, y luego ya seguiremos profundizando en este tema tan interesante. Ahora vamos a dar paso al director de Tecimar, la directora, el guionista y directora de Tecimar, y a su productor, que nos han enviado un vídeo, ¿vale?, presentándonos su trabajo. Ellos están en Chipre y, bueno, desde ahí nos envían este... Hola, Rosa. Hola. My name is Vasily Jovan. Soy el productor del corto Tecimar. Hola, Rosa. Hola. My name is Vasily Jovan. Soy el productor del corto Tecimar. Soy la guionista y directora del corto. Esta película va sobre un conductor de camión que acepta llevar refugiados con él. Acepta este trabajo porque cree que es el único de conseguir dinero para los cuidados de su hija enferma. Nosotros vivimos en Chipre y desafortunadamente vemos continuamente la tragedia de los refugiados. Por eso quería contar una historia sobre esto. Pero no me sentía bien haciéndolo desde el punto de vista de los refugiados. Quizás hubiera sido más dramático que efectivo. No quisimos hacerlo de esa forma porque pensábamos que no teníamos ese derecho. Esperamos que ellos un día puedan hablar por sí mismos de sus historias. Cuando escribí el guión, visité muchos refugiados para escuchar sus historias. Eran muy diferentes unas de otras. Una de las refugiadas, Laura Bassa, una de las productoras de esta película, además de actuar en ella, nos ayudó mucho. Sin su ayuda no hubiera sido posible la película. Es una película coproducida por Chipre, Turquía y Siria. Su mayor promotora es Laura Bassa de Siria. También es actriz en la película.
Ella fue víctima de la guerra y estamos muy contentos de su contribución a esta película. Filmamos Telemar durante 3 días y 3 noches en Chipre, justo antes de la pandemia, en enero de este año. Fue difícil hacer la película porque hacía frío en Chipre, pero lo gestionamos en Chipre. Es difícil en todos los lugares del mundo para los realizadores independientes encontrar todo lo necesario para hacer sus películas. Pero estoy contento porque conseguimos acabar esta película durante la pandemia. Y ahora es un gran placer para nosotros haber sido seleccionados en el Festival de Cine de Zaragoza. Y es un gran honor para nosotros formar parte de otras miradas. Gracias. Muchas gracias por haberme hecho pregunta. Deseamos que os guste nuestra película. Bueno, al hilo de lo que acabamos de ver, Lucía, Ulises, pues, nos gustaría que nos contáis cuál fue vuestra experiencia en Grecia, cuando estuvisteis ahí como voluntarios, qué os encontrasteis allí, qué tipo de labor hacíais y también qué es lo que os motivó para ir allí a San Ramón. Vale, bueno, buenas tardes a todas. Estamos aquí en Pamplona y, bueno, somos Ulises y Lucía. Un poco veníamos a contar nuestra experiencia vivida en la isla de Kíos de Grecia. Entonces, bueno, somos parte del grupo Nafarroako Brigada, Brigada de Navarra, quienes nos movilizamos un grupo de jóvenes un poco viendo la situación que se estaba dando y que veíamos desde los medios de comunicación, redes sociales, pues en las puertas de Europa, ¿no? Relación a los refugiados o migrantes. Entonces, bueno, empezamos a juntarnos, a organizarnos y así creamos la Brigada de Navarra. Antes de ir a Grecia, recibimos diferentes formaciones para un poco contextualizar a dónde íbamos, ¿no? Y ver de qué forma podríamos actuar o trabajar allí, ¿no? Entonces, antes de ir, pues organizamos una serie de formaciones y luego ya fuimos el verano de 2016 a la isla de Kíos, de Grecia. Esta isla está muy cerca de Turquía y es una de las puertas de entrada a Europa, ¿no? Es donde llegan desde Turquía, pues a unos 10 kilómetros, es una isla pequeñita. Entonces, ahí trabajamos con FEOX, una organización local, que un poco respondíamos a las necesidades que íbamos viendo allí, ¿no? Nos organizamos en diferentes grupos de trabajo, viendo las necesidades que tenían los niños, las mujeres, las familias en general, y así pues trabajamos en tema de logística, de, bueno, educación, con los niños también un poco de actividades, bueno, un poco de todo, ¿no? O sea, diferentes grupos de trabajo, vaya. También hicimos una serie de encuestas para conocer mejor las diferentes realidades que tenían los migrantes, ¿no? Teniendo en cuenta que el país de origen era diferente, tanto de África subsahariano, Oriente Medio, también había gente de Latinoamérica, ¿no? Que llegaba hasta África para poder llegar a Europa. Entonces, hicimos una serie de encuestas tanto a los migrantes como a la gente local de Grecia, de Kíos, para ver cómo les estaba afectando pues todo este flujo migratorio. Entonces, una vez ya, bueno, estuvimos ahí 1 mes y medio y lo que, bueno, dentro de nuestro proyecto lo que entraba era que una vez vueltos aquí a Iruña, queríamos traer nuestro aprendizaje y en formatos de charlas, pues fuimos tanto a colegios, a centros sociales, para hablar de nuestra experiencia y de todo lo que pudimos aprender allí. Luego hemos intentado
un poco preparando esta síntesis, pensar qué conclusiones o qué aprendizajes nos llevamos, ¿no? Y es difícil, nos ha costado sintetizarlo, pero así, uno de los más importantes que sacamos fue el hecho de que desde Occidente se pone el foco muchas veces, la mayoría de las veces, en el proceso migratorio y en concreto en la entrada a Europa, ¿no? Cuando nos empieza a afectar es cuando lo empezamos a ver y cuando lo empezamos a señalar y a poner en el foco, ¿no? Pero lo que vimos es que eso es solo un síntoma, y observándolo no lo entiendes. Tienes que dar un paso atrás y observarlo todo desde una óptica un poco más general para ver las causas. Y las causas muchas veces, o las causas no están en los países de tránsito migratorio, sino están o en los países de origen y en nuestros propios países, en el norte de Europa y, bueno, en Occidente en general, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Ese cambio una de las cosas que aprendimos es ese cambio de chip de no poner tanto el foco en el síntoma, sino en las causas, ¿no? En las políticas migratorias, en la geopolítica de Europa con respecto a Oriente Medio, con respecto a África subsahariana, con respecto a Latinoamérica. Y luego una segunda conclusión que nos parece importante es que bueno, nosotros fuimos y lo hicimos con toda nuestra buena intención, pero una vez allí y sobre todo al volver nos dimos cuenta de que, bueno, igual ayudamos a ciertas personas en momentos concretos, pero realmente, pues eso, no estamos reparando a las causas, ¿no? Entonces, que la manera en la que teníamos que trabajar esas causas, o sea, que no hacía falta ir hasta Grecia, ir hasta Quíos para atender a las causas, sino nos teníamos que organizar y teníamos que pelear por eso mismo en nuestro territorio, ¿no? Y luego también entendíamos que, bueno, el problema o sea, las causas que crean los procesos migratorios son un síntoma de un funcionamiento de cómo funciona la sociedad, ¿no? El sistema, digamos. Entonces, de la misma manera que el sistema genera ese síntoma, genera otros síntomas diferentes. Entonces, pues nos dimos cuenta de que de la misma manera podemos tratar ese síntoma o otras contradicciones que se crean y que no hace falta ir hasta Grecia, aunque, o sea, bien, no sé, está bien hecho, pero en nuestro mismo barrio, en el portal de frente, hay un montón de contradicciones de las que se necesita, pues no sé, construir, organizarse, luchar y pelear por ellas, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, ahora, por ejemplo, en Pamplona estamos viviendo un ataque contra la educación comunitaria que se hace desde las asociaciones de barrios y tal. Pues, por ejemplo, ese segundo aprendizaje, ¿no? nos hace ver que una manera de trabajar el tema de los migrantes, las migraciones, pues hoy en día lo estamos haciendo mediante la educación comunitaria en los barrios, mediante la integración de los diferentes sectores del barrio, mediante la cercanía en lo comunitario y tal, ¿no? Entonces, como una visión más
no sé, viendo el síntoma dentro de toda una de todo un sistema, ¿no? De todo un engranaje, eso. Y no sé, luego con las preguntas así, pues ya iremos viendo a ver qué resulta más interesante o lo que sea, ¿vale? Se nos ha ido. Sí, yo creo que por el tiempo sería interesante que echemos la pelota a los alumnos, tanto los que estéis aquí como los que están en casa, para que, bueno, volquéis vuestras cuestiones, lo que está suscitado. Es vuestro momento. Si hay alguna pregunta en el chat, no sé quién eres tú, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. Si no he entendido mal, es que no me acuerdo el nombre. La chica de medio trabajaba en casos. Sí, trabajaba en casos de grooming. Me preguntaría que cómo llevaría ella un caso de una chica de 19 años con discapacidad intelectual que habla con gente desconocida e incluso ha llegado a quedar con ellas. Y sus padres no saben qué hacer porque le quitan el móvil y a cierto tiempo se lo vuelven a dar. ¿Qué haría? ¿Cómo actuaría? Cargaba la pregunta que cuando la miro. Sí, Charo, ¿has oído la pregunta? Creo que una chica de 19 años con discapacidad, ¿no? Está en un proceso de un posible acoso sexual. ¿Sí? ¿Y qué podría hacer? Sí, ¿cómo tratarías este caso? Te está preguntando directamente, es una cuestión directamente que te preguntan a ti. Vale. La chica tiene 19 años pero con discapacidad, o sea que tiene superada por sus progenitores, por sus padres, ¿verdad? Sí. En este caso en particular, los padres tendrían que dirigirse a Guardia Civil o Policía para poder denunciarlo, para poner la denuncia, ¿vale? Es decir, en este caso la chica tiene la protección de su familia. Es un delito que hay que denunciar. En este caso, los padres pueden acercarse a servicios sociales y allí podemos orientarles para la denuncia. O directamente que se acerquen a la comandancia de la policía o de la Guardia Civil para denunciarlo. Es una chica que habla con mucha gente y los padres no van a denunciar a 20 personas. Lo que quieren solucionar los padres es que deje de hacerlo. En este caso que me plantea, ¿cómo te llamas? Que no sé con quién estoy hablando. Irene, que no te veo. En el caso que me plantea, tendremos que valorar la chica, ¿vale? Porque si es una chica con autonomía personal, ella misma tiene el derecho de poner en conocimiento la situación en la que está inmersa. Si no es consciente de ello, pues entonces sí que es cierto que los padres, en esa preocupación, deberían de acercarse o a los servicios sociales de la zona para recibir asesoramiento y orientación familiar y ver las posibilidades que tendría la denuncia, incluso podría abrir una intervención familiar para concienciar a la chica, en este caso, sobre el problema que está viviendo, porque algunas veces, efectivamente, a lo mejor no identificamos el problema, ¿vale? Es uno de los motivos por los cuales a nosotros nos encantó el proyecto Grooming con Fran Yélamo. Es decir, llevar al cine toda esta problemática que viven yo digo los menores, pero bueno, pueden ser también mayores con este tipo de problemas, ¿no? Pues el primer paso, identificar el problema, visibilizarlo. Si no lo visibilizamos, si no lo identificamos, es muy difícil poder acercarnos para intervenir y resolverlo o por lo menos ayudar en la solución, ¿vale? Por eso el proyecto Grooming Plataforma, porque nosotros lo que queremos es proteger la infancia vulnerable y creemos que el cine tiene muchísima potencia para poder visibilizar todas estas casuísticas. Entonces, en el caso, Irene, que me planteas, lo que te diría es que esos padres se acerquen a los servicios sociales,
que hablen con su trabajadora social de referencia de su municipio, que les planteen sus preocupaciones y estoy segura que los va a poder ayudar. No sé si he podido más o menos responder a tu pregunta. Sí, comenta que sí. No sé si le oye. ¿Algo más? Quizás, Charo, con este tema sería interesante que nos hagas... hay muchas palabras circulando, grooming, sexting. ¿Podrías hacer un poco una definición cortita, contextualizar un poco los ciberacosos que más estáis tratando, que más estáis detectando y un poco definirnos porque quizás circulan muchas palabras porque quizás no lo tenemos tan claro, ¿no? Por eso... Sí, ¿verdad? A ver, por resumirlo mucho, las violencias digitales en realidad son las violencias reales que vivimos siempre, ¿vale? Que tenemos, pero en las redes, ¿no? En el mundo online. ¿Qué ocurre? Pues que en su mayor parte todos estos fenómenos pues se ven potenciados, ¿vale? El impacto de ellos en las redes sociales. Es decir, por ejemplo, uno de los que de los más frecuentes, ¿no? El tema de violencia de género entre jóvenes, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? O el ciberacoso, ¿no? Que el ciberbullying, ¿no? Que se llama, o el sexting. Hay diferentes tipologías de violencia en el mundo de las redes sociales que tienen las mismas características que en el mundo real. Lo que pasa es que, claro, el impacto no es lo mismo que se conozca o que en tu barrio se conozca una fotografía tuya desnuda a que lo conozcan pues millones de personas o miles de personas, no sé, y que además esto esté dando vueltas infinitamente, ¿no? El impacto es mucho más dañino, ¿no? El grooming concretamente, aunque también es frecuente, pero no es de los más frecuentes. Es decir, sí que hay intentos, ¿vale?, de que esa persona adulta se ponga en contacto con los menores para recibir alguna actividad sexual y demás, pero no siempre es fructífera, por así decirlo, para el agresor, ¿de acuerdo? Es decir, es costoso para esa persona. Ahora bien, ocurre, ¿vale? Ocurre. En el abuso sexual infantil los datos son tremendos, es decir, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 8, creo que era, o 6 niños son abusados, aunque sea una vez en toda su infancia. Es decir, que de los que estamos aquí, muchos de nosotros hemos tenido algún que otro abuso, ¿vale?, en nuestra infancia, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que el entorno del dormitorio de un niño o de una niña está ahí, los padres pensamos que están protegidos, ¿no? Mi hijo no, o mi hija, estamos tranquilos porque no sale de casa, está ahí siempre, pero no es así para nada, ¿no? Claro, intervengo un poco. Claro, en grooming lo que quisimos retratar es eso concretamente, ¿no? El peligro que hay justo al lado, ¿no? El peligro que puede haber en un hogar en el que aparentemente no pasa nada y simplemente es en el caso de grooming, una niña necesitada de atención, como hoy son tantos niños, ¿no? Por el estrés del día a día, de los padres y demás, y cómo esta niña pues se mete en un verdadero problema, ¿no? Y cómo este problema está muy sumergido ahí, pues, como lo hacíamos, ¿no? Que ese padre que parece que se entera de lo que ocurre en la habitación, pero luego no, pero luego sí, ¿no? Quisimos hacer ahí una pequeña metáfora con todo esto, ¿no? Una puntualización, Fran, a lo que has dicho, porque Ajá. en realidad no son los niños o las niñas las que entran en un problema, sino que caen en una red, ¿vale?, de un adulto que lógicamente tiene muchísimos más recursos personales que ellos y que ellas, y que lo tiene todo previsto y planificado para que eso ocurra de esa forma, ¿no? Es fácil engañar a un chico o una chica y especialmente cuando esta infancia es vulnerable, me refiero, cuando es una infancia que está sola, que pasa mucho tiempo solo, o que es una infancia maltratada, que han tenido problemas de violencia de género en casa, o que sufren de negligencia, o que sufren, no sé, cualquier tipología de riesgo, ¿no? Son niños que necesitan atención, ¿vale?
necesitan compañía y lógicamente pues son más vulnerables a todo esto, ¿no? Realmente. Sí, de hecho yo creo que tiene cierta relación también con, bueno, no sé si me salgo un poco de la rama, pero con el tema de la gente que se radicaliza hacia el terrorismo y este tipo de cosas, ¿no? Que siempre buscan como gente así con unos pilares así muy débiles, ¿no? O faltos de mucho afecto y demás, no sé si tendrá alguna similitud, pero que sí, que como que una persona que tiene esos cimientos un poco débiles es más fácil de manipular. Bueno, en realidad cualquier pedófilo, persona pederasta en general, pues lo que va buscando es aprovecharse, ¿vale? De los niños, de las niñas, y solamente tienes que ser niño o niña para ser objeto de su atención. De igual manera que un maltratador de género, pues solo necesita que tenga delante una mujer, no hace falta que tenga un perfil concreto. Que sí, que efectivamente si hay una vulnerabilidad, pues claro, se lo ponemos como más fácil, ¿no? Por eso nosotros desde la asociación, desde los equipos de tratamiento familiar, en los servicios sociales, pues trabajamos mucho esta cuestión a través de la sensibilización, de las intervenciones comunitarias y también familiares y con los propios niños y las niñas. Es decir, la necesidad de protegerlos, los padres me refiero, y también a ellos mismos, ¿no? ¿Cómo? Pues con una buena educación digital, con una buena compañía emocional, ¿vale? Por parte de los familiares y apoyo, sobre todo porque algunas veces los niños y las niñas que se ven en este tipo de problemas pues tienen mucha vergüenza, contar las cosas, pedir ayuda, creen que sus padres enseguida los van a culpar, ¿vale? Y lo pasan mal, ¿vale? Por eso Irene, cuando ha planteado, y muy bien hecha la cuestión que antes ha planteado, ¿vale? Pues ha dado en el clavo, es decir, que hay mucha gente que no es consciente de que tienen un problema, ¿vale? Porque están aburridos, están solos y en ese momento lo que piensan es que están siendo atendidos, que le están dando cariño, vamos a decirlo así, y no son conscientes del problema en el que están entrando, ¿vale? Hay que ayudarlos a verlo, educar la mirada, ¿no? Claro, de hecho, Chari, lo que comentaba antes, de esa manipulación que se llega a hacer por parte de un adulto, lógicamente, que tiene una estrategia preparada para ello, quiero puntualizar que muchas veces lo vemos como algo que es a través de internet, ¿no? A través de un portal, pero hay casos de grooming que llegan incluso a algo físico. O sea, llega a tal punto la manipulación que se llega incluso a quedar con la persona, en fin, y hay casos bestiales, ¿no? Yo quería conectarlo un poco también, si me permitís, con lo que han contado, ¿no? Tan interesante, Ulises, y la otra chica, no me acuerdo de tu nombre. Lucía. Porque efectivamente nosotros en los servicios sociales vemos pues todas las problemáticas sociales, efectivamente la inmigración es una de ellas y es muy potente también. Entonces, conectando un poco el tema grooming con este tema de la inmigración, porque tiene bastante conexión, es decir, familias que necesitan verse integrados, que todavía no lo están del todo, que no manejan el idioma, ¿vale? Que tienen una vulnerabilidad especial y son personas que también pueden tener, bueno, una mayor incidencia, ¿vale? De todas estas problemáticas, porque no se sienten como en una red, ¿vale? De apoyo tan sólida como otros niños y otras niñas, ¿de acuerdo? Claro. Me parece súper interesante también el tema vuestro, el que habéis planteado, y súper potente. El corto a mí me ha dejado, que yo digo, madre mía, ¿no? Vamos. Sí, además a nivel visual es muy bestia. Sí, totalmente. ¿Se me oye? Sí. No, eso, relacionado con lo que decías, no sé, nosotros sí que entendemos que los servicios sociales, digamos, pues de los municipales o gubernamentales, tienen una labor, pero que muchas veces, pues por recursos o por, bueno, la mayoría de veces por recursos, está limitada, ¿no? Entonces, existe en ese territorio donde se esté trabajando un potencial muchísimo mayor para la gestión o la gestión, sí, de esas contradicciones o de esas tensiones que se crean, sea para la integración,
sea a nivel de, pues de trabajar valores, crear redes afectivas, o sea cual sea la tensión, que en los barrios y en las ciudades, en los pueblos, existe una potencialidad tremenda para, desde la organización local y comunitaria, gestionar de manera preventiva todas esas tensiones, ¿no? Sea desde la educación, sea desde la salud, desde la educación en el tiempo libre, desde... O sea, hay un montón de formas de crear una comunidad territorializada, ¿no? Focalizada en un territorio que trabaje de manera preventiva pues ciertos valores, ciertas rutinas, ciertas costumbres que van, digamos, construyendo pues otra cultura, otra manera de sociedad, ¿no? Una sociedad un poco más en red o desde la cual es más fácil hacer frente desde un acercamiento con un migrante que acaba de llegar hasta una persona, no sé, pues muy precarizada por su trabajo, por sus condiciones laborales, hasta una persona que por su situación emocional o bueno, se ha visto con un agresor o una agresora y se ha visto atacada, ¿no? O sea, desde esa construcción comunitaria hacer frente a todo ese tipo de abanico de tensiones, de contradicciones que se pudieran generar. Sí, lo que nos encontramos en la realidad, Ulises, en el campo de batalla, como yo le digo, es todas las problemáticas juntas, ¿vale? Porque no son excluyentes. Es decir, te encuentras infancias, niñas, ¿vale? Niñas extranjeras, ¿vale? Con dificultades del lenguaje, con vulnerabilidad económica o familias monoparentales. Es decir, te vas encontrando toda una serie de hándicaps sociales que afectan profundamente a los entornos, ¿no? Y a veces, efectivamente, como tú dices, por mucho que uno quiera y que tengas planes multicomponentes que ya conocéis, ¿no? De que trabaja todos los estratos, ¿no? Trabajan la familia, bueno, el individuo, la familia, el contexto, bueno, el colegio, pues cuesta porque es verdad que es complejo, pero no imposible, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el municipio donde yo trabajo, en Armilla, pues tenemos una comunidad musulmana bastante importante y ya lleva muchísimos años asentados, bueno, con nosotros y somos vecinos y vecinas todos. Pero todavía te das cuenta que ellos forman sus propios grupos, ¿vale? Y cuesta mucho esa integración verla realmente. O sea, te cuesta mucho ver a familias nacionales invitando a los cumpleaños a los niños de las familias marroquíes, ¿vale? Es decir, todavía es costoso, ¿vale? Y han pasado ya, por lo menos yo llevo ya trabajando 15 años y en 15 años todavía veo ese tipo de grupos más cerrados, ¿no? De comunidades por grupo, por origen. Me vais a perdonar, tenemos dos cuestiones de YouTube del chat. Hay dos preguntas. Una va dirigida a Charo, de Pilar Domingo, y su pregunta es que las nuevas generaciones que ya nacen familiarizadas con las nuevas tecnologías, si siguen sufriendo los mismos riesgos. ¿Cómo? Hay una pregunta para Charo, que la pregunta es de Pilar, y ella pregunta que si las nuevas generaciones que ya nacen familiarizadas con las nuevas tecnologías, si siguen sufriendo los mismos riesgos. Es una pregunta para ti, Charo, ¿lo has oído? Sí, he escuchado. Sí, siguen sufriendo los mismos riesgos porque, vamos a una cosa, una cuestión es cómo nos manejamos, ¿vale? Cómo nos manejamos con las redes, los nativos digitales que llamamos, ¿no? Que son como eso, pues peces en el agua, ¿no?
con las redes. Y otra cuestión son los fenómenos que aquí estamos abordando, ¿vale? Son fenómenos que no tienen que ver con ese conocimiento, ¿de acuerdo? Es lo que he comentado antes, para ser víctima de violencia de género solo hace falta ser mujer, ¿vale? Para ser víctima de violencia sexual infantil, pues solo necesito encontrarme con un pederasta, ¿vale? Y ser un niño, ¿de acuerdo? Es decir, son procesos complejos, pero que no tienen que ver con este conocimiento. Lo que sí que es cierto es que los padres de los niños objeto de este tipo de fenómenos, si están, si conocen el mundo digital, si se acercan a la alfabetización digital, pueden proteger mucho mejor a su hijo y a su hija que si no lo hacen, ¿de acuerdo? Entonces, nos encontramos con ese hándicap, ¿vale? De igual manera que si tu hijo sale a la plaza y tú no te asomas o no le dices que regrese a cierta hora, pues entra en un determinado riesgo, le pueden robar, puede encontrarse en una pelea, puede tener diferentes riesgos, ¿vale? Y tu supervisión puede ser más o menos efectiva. Pues en el tema digital exactamente igual. Si tú no sabes cómo supervisar a tu hijo en las redes, pues no puedes educarle para poder protegerse ante este tipo de personas, de delincuentes sexuales, en el caso de grooming, ¿no? O de delincuentes de género, en el caso de una chica. ¿De acuerdo? No sé si me estoy explicando. Gracias, Charo. Yo creo que sí que ha respondido, ¿no? Sí. Tenemos una última pregunta y ya vamos a tener que cortar. ¿Era una pregunta para Ulises y Lucía o para...? Es que es una pregunta que no va dirigida... Pone, ¿por qué escogiste a una niña? Será para... Ah, vale. Es una pregunta para Francisco. Bueno, pues es una muy buena pregunta porque, a ver, puntualicemos que yo venía de querer rodar una película de terror y bueno, pues en aquel proceso, pues yo no sé por qué, pero visualizaba a una niña, ¿no? Luego, cuando abordamos la nueva visión, ¿no? de mezclar el tema del grooming y el acoso, pues fue determinante quién era el acosador. O sea, lo que yo le denomino en crédito el monstruo, ¿no? Porque si hubiese sido al revés, por ejemplo, hubiese sido un chico y una mujer la que le hace el acoso, cosa que existirá también, la verdad no soy un experto, pero queríamos que claramente, de hecho el casting lo hicimos de forma que claramente cuando viese a esa persona supiese perfectamente el prototipo de acosador, de tío, bueno, que cuando lo ves sabes claramente quién es, ¿no? Más que nada porque el corto da un giro, la historia da un giro muy grande, o sea, parece que te está contando una cosa y luego te pega un giro bastante agresivo, y queríamos que fuese claro el mensaje y lo conseguimos a través de los personajes en este caso, claro. Sí, bueno, yo quería decir una cosa a la chica que ha preguntado a Fran, porque yo también le pregunté a Fran cuando leí el guión, pues también me fijé en eso, ¿no? Me fijé en el tema de los sexos y por qué había elegido. De hecho, ¿hubo algún cambio que otro? ¿Lo quieres contar, Fran? Sí, bueno, sí, podemos. De hecho, en la primera versión de guión que yo le mandé a Charo, pues era más bestia, era más explícita, estaba un poco pasada. Y bueno, pues ya continúa tu, Charo, si quieres, que ella ya dijo... Sí, me refiero al tema del género, porque en el caso de la niña, de la elección de la niña, yo lo comprendí, porque digo, efectivamente, en el fenómeno grooming es más frecuente que sea el agresor un hombre y la víctima una chica, aunque no siempre es una chica, ¿vale? También son chicos. Pero es verdad que el agresor generalmente, en un 90 y pico % de los casos, es un hombre. Pero yo sí que le propusimos a Fran que la persona que cuida de la niña, o sea, los progenitores,
que fuese un hombre, un padre y no una mujer, ¿vale? Para darle una perspectiva de género al cortometraje, ¿de acuerdo? Y que me escucho a mí misma. Gracias. Tenemos conectada también a Uru Vallejo, que es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de Zaragoza, y quería entrar para felicitar y saludaros a todos, para darle la palabra. Adelante, Uru, cuando quieras. Buenas tardes. Gracias. ¿Me oís? Sí, sí. Ya me veo yo a mí misma. Hola a todos, hola a todas. Hola, buenas. Bueno, primero felicitar a los que estáis interviniendo hoy y sobre todo gracias por acercaros a la universidad, gracias por acercaros a la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. La verdad es que iniciamos el año pasado esta experiencia de la mano de Fernando y de Sara. Estáis ahí, gracias Fernando, gracias Sara. Desde luego tenemos que agradeceros muchísimo que os hayáis fijado en nosotros, en esta facultad, porque, vamos a más. La verdad es que la temática que tratáis en el cine de otras miradas, en esos cortos que hacéis, para nosotros es fundamental. Es otra manera de enseñar, es otra manera de aprender a través de la cultura tan necesitada como estáis ahora mismo de ese apoyo y de esa fidelización, ¿no? Y de encontrar pues nuevas gentes, ¿no? Que sigan el cine como una manifestación más de cultura en nuestra vida. Creo que es fundamental, sobre todo, como os digo, por los temas que estáis tratando. Yo como decana estoy encantada. Sabéis que estamos ahora en un proceso de elección para nuevo rector. Están pasando los distintos candidatos por nuestra facultad de manera virtual, claro, las circunstancias obligan, pero si a todos los candidatos les he dicho algo y con todos hemos presumido de algo. Yo como decana he sido desde luego de este Festival de Cine de Zaragoza con el que tenemos firmado ese convenio y de sobre todo esta sección que es la de cine de otras miradas, ¿no? Estamos muy orgullosos. Yo quiero de verdad daros las gracias muy sinceramente, Fernando, Sara y todo el equipo que estáis detrás, porque además este montaje lo habéis hecho todos vosotros y con ayuda inestimable, hay que decirlo todo, de Diego Gastón, que es nuestro vicedecano de estudiantes, y de Carmen Pelet, que es la vicedecana de Proyección Social e Igualdad de la Universidad. Un aplauso, os lo doy desde aquí, gracias. Gracias también a los estudiantes, cada año tenemos más, este año por las circunstancias del COVID y porque yo soy muy pesada con todas las cuestiones de prevención de riesgos laborales, es mi especialidad, no me queda otra, pues sabéis que están muy limitadas las asistencias presenciales, ¿no? En clase, pero en las aulas, vamos. Pero sabemos que hay muchos estudiantes siguiendo este ciclo y, gracias también a ellos, pues, y a ellas, pues, por acercarse a esta nueva forma de aprender, de ver cultura, de pensar, de razonar, de darle vueltas a lo que pasa en nuestra sociedad a través de estas acciones. Y gracias también, creo que Esperanza Montalvo, que es también nuestra vicedecana de Relaciones Internacionales, que ha estado por ahí también, ayudando, colaborando. La verdad es que tengo un buen equipazo, yo presumo mucho de ellos, de ellas, y gracias a todos y a todos por participar, por estar y porque tengamos otra nueva edición. Fernando, Sara, os lanzo ahí ese reto. Yo sé que vosotros también queréis que sepáis que ya hemos comprometido, sea el rector o rectora, lo que salga, desde luego este ciclo sigue adelante y esperamos además también contar con algún apoyo económico extra. Lo hemos pedido, Diego ya se ha encargado de ello, ¿verdad, Diego? Ha insistido una y otra vez en que hace falta más
dinero en la universidad para cultura, pero no la que se celebra solo de grandes eventos en el Paraninfo, donde están la jerarquía, digamos, universitaria, ¿no? Sino también descentralizar y llevarla a las distintas facultades. Y nada más, yo no me quería perder esta clausura de este ciclo y nada más. Yo no sé si queréis decir algo, Fernando, Sara. Sí, pues... ¿Me oyes? Sí, yo perfectamente. Claro, lo mismo que decís. Gracias a la facultad, porque sí que nosotros traemos las películas, pero si no fuera por vuestro apoyo, por la sede, por todo lo que hacéis por nosotros, esto sería imposible. El año pasado fue una experiencia genial, ha sido muy bien. Este año también, pese a la poca gente que hay, porque no queda más remedio. Y sí, claro que seguiremos aquí todos los años que sea necesario, hasta que vengamos con el bastoncillo, por mi parte. Y bueno, ya la hora que es, quiero despedir a Charo, a Francisco, a Lucía y a Ulises. Muchísimas gracias por vuestra colaboración, muchísimas gracias por haber participado. Y bueno, pues vamos a terminar la clausura, vamos a hacer una entrega de premios de los concursos de vídeo minuto y fotografía que se han hecho en la facultad. Os podéis quedar a verlo si queréis, me refiero a los que habéis participado en la mesa redonda. A ver. Bueno, que sepáis que a todos los que habéis participado, que ha sido complicado, la verdad. Siempre dice toda esta nación que siempre dice, qué difícil ha sido elegir, pero es verdad. Ha habido muy buenos trabajos, los hemos disfrutado mucho. Sí. Y nos ha gustado. Invitar a los concursantes para que se conecten en la pantalla. Ah, sí, los concursantes que estáis viendo por el canal de YouTube, conectaros si queréis. Porque no sabemos quiénes sois, tenemos por ahí un sobre con los... Sí, incluso si os podéis poner la cámara y así os ponemos cara. Y así decimos también... Vale, empezamos entonces por... Empieza tú. Fotografía. ¡Ah, que sale toda la... Claro, para ver los nombres después, ¿no? No les he leído. Bueno, lo vamos a mirar aquí, aunque lo va a hacer un poco más tachán. Bueno, antes de nada nos hemos permitido, a la vez que dábamos el premio, poner una frase que es lo que a nosotros nos provocó cuando vimos los trabajos. Ves un trabajo y siempre te viene una frase, una palabra, algo que viene a la cabeza. Y nos hemos permitido la libertad de adjuntar al título del trabajo premiado la frasecita que nos provocó cada vez que veíamos estos trabajos. ¿Empiezas tú? Bueno, vamos a empezar con los premios de Vídeo Minuto. ¿Estáis por ahí conectados? Sí. No hay nadie con cara, pero sí. Vale, vamos a empezar por el tercer premio con 50 euros. Se lo vamos a dar al concursante número 4. El título es Caos y nos ha parecido una sugerente metáfora. Vale, eso es Pablo Gaspar Navarro y Lucía a Diego Gastón. Aplaudirles a los compañeros. El segundo premio, con 90 euros, al concursante número 1. En tus manos está cambiarlo. Es un trabajo de Jorge Bernal Vicente, Paula Calvo Torrijo, María Calnovete Domingo, a Inés Casabona Arévalo y Marina García Ferreira. Gracias. Hola, felicidades. Hola, gracias, que es que acabo de llegar a casa. Has llegado justo a tiempo. Sí, llevaba un poquillo que iba en el tranvía y ahora, pues eso, gracias, me ha pillado un poco así inesperado. Muy bien, se lo comunicaré a mi equipo ahora, que no se ha podido conectar, que se lo he podido conectarme yo. La frase que nos sugería es destruir es fácil, pararlo también. Muy bien, muy chulo, muchas gracias. Gracias.
Y el primer premio, con 180 euros, es para el concursante número 8. El título es No compartas y lo que nos... Muchas gracias. Quiero dar las gracias en nombre de mi grupo tanto a la facultad como al Festival de Cine de Zaragoza. La verdad es que ha sido un placer concursar y que pues esta idea que surgió del acoso sexual y de un poco las redes sociales, que es algo muy actual ahora mismo, surgirá pues esta concienciación de no compartir. Vale, pues muchas gracias. A ti. El trabajo es de Andrea Collado, Emma Calvo, Gonzalo Lubiana, Pablo Estaún y Carmen Mas. Y lo que nos ha sugerido es ponte en su lugar, ser responsable. Vale. Pasamos ahora a los premios de fotografía. El tercer premio... perdón. El tercer premio, con 30 euros, es al concursante 4. Miedo a que vuelva a casa. La frase que nos evocó fue: una imagen vale más que 1000 palabras. La ganadora es Marina Perisé. El segundo premio es compartido. El segundo premio eran 50 euros, pues 25 para cada uno. Es al concursante número 6, Girls Can Make Cinema, y al concursante número 7, No soy racista, pero. Vale, el 6 es Sara Teresa Muñoz y la 7, Sayara Galarreta Monteiro. Si veis las fotografías, lo que nos evocó es... Felicidades. Lo que nos evocó fue 2 carteles necesarios. Y el primer premio, con 100 euros, es para la concursante número 8. El título es Belleza. Lo que nos evocó fue justo lo contrario que la frase que dice en el tercer premio: cuando las palabras superan a la imagen. Y la ganadora es Cristina Martín Navarrete. Felicidades a todos y a todas. Bueno, creo que con esto terminamos ya este año las 3 semanas del Festival de Cine. Muchísimas gracias a todas por participar, creo que ha sido la mayoría de chicas, ¿no? Muchísimas gracias, Diego, Carmen, Esperanza y Borja, que no están. Gracias por acogernos también. Gracias a Cristina y a Bárbara, que han estado todos estos días, a Isabel y a Suan, que han estado muy ayudándonos hoy. Gracias, Luz, gracias a toda la facultad.